Bueno, mis hermanos, disculpen que ahí hubo estorbo, ¿verdad, hermano? Pero en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, amén. Entonces vamos a seguir. Estábamos hablando, hermano, de la forma correcta como uno debe de dar el diezmo. Y hablábamos del punto de reconociendo autoridad también, donde nosotros reconocemos autoridad, reconociendo autoridad. Amén. Aquí dice en Hebreos 7, 6 y 7, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, hablando de Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Verso 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Pero aquí lo que me llama la atención, hermano, es que Abraham reconoció, porque aquí lo vamos a ver, hermano, porque aquí dice, aquel que no tiene genealogía, que es Melquisedec, recibió los diezmos de Abraham. Pero ¿cómo fue que Abraham se lo dio? Vayamos a Génesis 14, 20. Venía Abraham de derrotar a los reyes y le salió al encuentro el rey de Sodoma, pero después le salió Melquisedec. Y Melquisedec le dijo, bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Solo eso le dijo Melquisedec, que es Cristo. Y en ese momento, lo que leemos a renglón seguido, y Melquisedec le dio, y le dio a Abraham, a Melquisedec, el diezmo de todo. Aquí no vemos en toda la narración de Génesis 14 que Melquisedec le haya pedido el diezmo a Abraham. Lo único es que Melquisedec le ministró pan y vino, le ministró Santa Cena, y después solo sale que Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Por qué fue que se lo dio? Lo que nosotros entendemos aquí es que Abraham, o Abram, depende de la versión, aquí dice Abram, lo que sucedió ahí fue que él reconoció la grandeza del que tenía enfrente. Amén. Y al darse cuenta quién era el que estaba enfrente de él, él le dio el diezmo. Él le dio el diezmo. Por revelación, pero hermano, él reconoció a quién era el que tenía enfrente. Es importante entonces que nos demos cuenta que una de las formas que son correctas para poder dar el diezmo es donde nosotros reconocemos autoridad. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec porque reconocía que él era más grande, Melquisedec más grande que él. Esto nos habla, hermano, de que el lugar donde nosotros debemos de dar el diezmo debe de ser un lugar donde nosotros reconocemos autoridad, donde nosotros tenemos pastor y donde nosotros reconocemos casa también. Entonces aquí surgiría una pregunta, hermano, ¿y qué pasa con aquellos que sí saben que hay que diezmar, que sí saben que Dios dejó esa ordenanza en Malaquías? ¿Y por qué no diezman? Muy probablemente porque no reconocen al pastor que está en esa iglesia como su pastor. No reconocen autoridad, porque eso es lo que entendemos. Aquí Abraham reconoció a Melquisedec y dijo, este es el Hijo de Dios, y le di el diezmo de todo. Esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra diezmo. Por supuesto, este es un punto bien importante que lo tomemos en cuenta. Para aquellos que atacan el diezmo y dice es que el diezmo es del antiguo pacto, es de la ley. Y ellos lo dicen así, es que el diezmo es de la ley. Pues déjeme decirle que si lo tomamos solo por Malaquías, sí tienen razón, es de la ley. Pero si nos vamos a Génesis 14,
Hermano, aquí no existía la ley. Aquí no había recibido, ni Moisés existía. Y Moisés fue el que recibió las tablas de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no cabe esa crítica cuando alguien dice, es que eso es de la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Tiene razón si lo miramos solo desde el ángulo de Malaquías. Pero cuando volteamos a ver a Génesis 14, entendemos que entonces si el diezmo apareció a estas alturas, quiere decir que el diezmo ni siquiera corresponde a la ley. El diezmo lo llamamos como el diezmo es eterno. Amén. El diezmo no pertenece ni a la ley, pertenece antes de la ley. O sea, para aquellos detractores que dicen, no, es que eso antes era, eso era para los que vivían bajo la ley. Aquí ni siquiera Moisés había nacido. Y ya Abraham diezmó, quiere decir que el diezmo viene antes de la ley todavía. El diezmo es eterno, hermano. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. El diezmo es eterno, el diezmo es eterno. Aquí desbaratamos cualquier argumento de algún filósofo o religioso que quiera atacar el diezmo. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros, volviendo a la carga, si nosotros tenemos casa, si nosotros tenemos sacerdote, si tenemos un pastor que nos guíe, que nos dirija, y hay reconocimiento, autoridad, nosotros vamos a dar el diezmo. Cuando alguien no reconoce, por ejemplo, que yo digamos, para algunos no fuera su pastor, ellos como no reconocen, puede ser que en algún momento den y después ya no den, porque no reconocen en mí un pastor. Amén. Entonces es importante que solo volvamos a la carga con esto. ¿Cómo se da el diezmo? Reconociendo autoridad también. ¿Cómo? No lo enseñó Abraham reconociendo la autoridad de Melquisedec. Amén. Entonces, esto es bien importante. Cualquier pregunta podría ponerlo ahí también, hermano, y con la ayuda del Señor la podemos ir contestando. Amén. El propósito del diezmo. Vayamos rapidito. Deuteronomio 14:23. Y comerás en el lugar, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Oiga, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. ¿Para qué? Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, uno de los propósitos del diezmo es para que aprendamos el temor de Jehová. Para que aprendamos el temor a Jehová. Quiere decir, hermano, que al ejercitarse uno en estar dando el diezmo, lo que uno está aprendiendo es el temor de Jehová. Pero hablemoslo más claro. ¿Qué entendemos por temor de Jehová? La honra. Aprendemos a honrar a Dios. Aprendemos a darle la honra a Dios con lo que es de Él, con lo que le pertenece a Él. Amén. Es que el diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Él. Por eso leíamos Malaquías capítulo 3 versículo 8. Vosotros, la nación entera, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Con los diezmos y las ofrendas. Y después dice en versículo 10, por eso traer los diezmos al alfolí. Entonces, ¿de qué sirve, parafraseándolo, de qué sirve el que diezmemos? Que eso nos va a ejercitar para aprender a honrar a Dios. Honrarle, darle la honra, darle la gloria a Él. Amén. Aleluya. Eso quiere decir temor de Dios, aprender el temor de Dios. No el miedo, sino cómo se honra y cómo se reverencia a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso también hay un versículo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tu cosecha. Y él
dice, rebosará tus lagares de mosto y tu campo de trigo, y comienza una gran bendición. Pero dice, honra a Jehová. Esa honra es el temor al Señor. Que honremos. ¿Con qué se honra a Dios? Con los diezmos. Así, con eso se honra. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Cuando hablamos de alimento, también estamos hablando de alimento material que va a haber en nuestra casa, pero también alimento espiritual. Amén. O sea que con el diezmo, otra de las bendiciones es que va a haber alimento. Va a haber alimento. No sé cuántos reciben. Amén. Va a haber alimento material y va a haber alimento espiritual en tu casa también, mi hermano. Aleluya. Ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré, mire eso que tan lindo, ¿verdad? No os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí también lo sobresalté un poquito, lo remarqué, va a haber bendición hasta que sobreabunde. O sea, el propósito del diezmo también es, hermano, que haya bendición material y haya bendición espiritual en tu casa. Amén. Hay una pregunta. Por favor. Dice, en este tiempo es lícito diezmar en especie, o sea, algo que no sea dinero, como por ejemplo artículos o granos. Buena pregunta. Sí, hermano o hermana, no sé quién es un hermano. Fíjese, hermano, de que la forma como a mí se me viene que si se pudiera ofrendar o diezmar con artículos o con granos o con cosas, se me viene, por ejemplo, en el caso de los hermanos que trabajan en la agricultura o que trabajan en granjas o que tienen alguna finquita o algo. Digamos, en la Biblia el Señor nos habla del concepto de primicia, cosecha y rebusco. Todo eso tiene una connotación de agricultura, porque antes pues era una economía al 100% agrícola prácticamente. Entonces el Señor había establecido que las primicias son de Él, diezmos y ofrendas. Pero como en el contexto de aquel entonces era de las primicias de la cosecha, la gran cosecha y el rebusco. Entonces ahí se podía, y también, digamos, a nivel de Guatemala, a mí se me viene el ejemplo de iglesias en el altiplano, donde las primicias o los diezmos de ellos tienen mucho que ver con las cosechas de ellos, o con, digamos, con que vacas o ovejitas o cerditos, entonces con las crías. Entonces ellos sí pueden llevar un tipo de primicia porque sí está acorde, digamos, a lo que ellos hacen, hablando de la agricultura o la ganadería. Pero digamos, a nosotros, así como capitalinos, nuestras primicias son los diezmos, lo que nosotros ganamos, ¿verdad? Pero si lo llevamos al contexto del altiplano, en las cuales en las iglesias a veces se celebran las primicias, y ahí está en el altar de la iglesia, hay chompipes, hay gallinas, que hay una arroba de frijol, y que hay azúcar, y que hay frutas y verduras. Creo que sí se puede bajo ese contexto, pero tiene que ver más que todo en qué trabaja, ¿verdad? De cuál es su trabajo. Yo lo llevé al tema de la agricultura, que es lo que a mí más fácil se me vino ahorita a darle de ejemplo. Amén. Pero yo creo que si hay un contexto así, creo que sí es válido, hermano. Creo que sí es válido. Tal vez a nivel capitalino no tanto, ¿verdad?
pero porque no somos agricultores aquí en la capital, pues más en sueldos, en negocios, pero sí se puede, sí se puede. Amén. ¿Seguimos? Ok. Dice en Malaquías 3:10, entonces hay alimento, que es el material y el espiritual, y también va a haber bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Qué otro propósito del diezmo? Malaquías 3:11, por vosotros reprenderé al devorador. Aleluya. Para que no destruya los frutos del suelo, y ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Es interesante, hermano, porque aquí claramente el Señor nos deja ver que hay entidades espirituales del lado de las tinieblas que están interesadas o interesados en estorbar tu bendición. Aquí lo que veo claramente es que hay una entidad llamada devorador, que ¿cuál es la función de él? Destruir los frutos del suelo y que el campo se vuelva estéril. Ala, hermano, entonces, ¿qué hace el diezmo? Elimina las esterilidades de nuestras finanzas. Amén. Elimina la esterilidad que en algún momento pueda haber y que no nos permita levantarnos y que no haya prosperidad. ¿Por qué? Porque esta entidad llamada devorador está haciendo pedazos la economía. ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano, porque hay mucho pueblo de Dios que, hermano, no levanta cabeza. No voy a decir que todo sea por el tema de que no diezma, pero por lo menos si nos circunscribimos a este tema, vemos, hermano, de que el devorador hace pedazos, vuelve estéril el campo, la economía la esteriliza. Entonces, yo creo, hermano, que es una tremenda bendición el diezmar. Amén. Porque bendice. Y en el 10 es donde nosotros vemos que dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y también reprenderé por vosotros al devorador. Por supuesto, mi hermano, que ya vimos, hermano, que el diezmo, para comenzar, se da por amor. Se da por obediencia. Amén. Se da porque uno ama a Dios, porque uno obedece la palabra. Y también, hermano, porque uno honra. Ya vimos que con el diezmo uno honra a Dios. Entonces, matamos al devorador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí podríamos estar a grandes rasgos hablando de lo que es el diezmo. Amén. Solo para hacer un resumen. El diezmo en el Antiguo Testamento, en la ley, lo podemos ver en Malaquías. En la gracia lo podemos ver en Hebreos capítulo 7. Y cuando decimos que es eterna esa ley del diezmo, es porque vemos en Génesis 14. Ahí es donde nosotros podemos circunscribirnos a que no tiene nada que ver la ley. Porque no había nacido Moisés cuando Abraham diezmó. Entonces no tiene que ver con la ley. Amén, mis hermanos. Ok, ahora vamos a hablar de las ofrendas. Gloria a Dios. La palabra ofrenda viene de la palabra hebrea terumá, que es la la numeral 73:11. La palabra terumá. Y quiere decir, hermano, elevar, mecer, obligar, ofrenda, mecida, porción, presentar, presente, primicia. Terumá es la palabra para decir ofrenda. ¿De qué forma, mi hermano? 2 Corintios 9:7. Dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí no te está hablando de cuánto tienes que dar. Amén. Aquí no tiene nada que ver con cuánto. Puede ser mucho. Sí, puede ser. Es importante
o puede ser muy poco. Lo que pasa es de que lo que sí es importante es que nosotros tengamos liberalidad para dar. Porque aquí en las ofrendas Dios no nos pone cuánto, pero puede ser que caigamos en mezquindad cuando vayamos a dar. Y ahí hay también un error, ahí hay un pecado. Amén. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo que uno propone en su corazón. No es obligatorio, mi hermano, no es a la fuerza. Esto es algo que se propone en su corazón. Y después dice, y no es de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Yo creo que algo que yo trato de dar como enseñanza en la ofrenda, una es que no tiene límites, ni para mucho ni para menos. O sea, no tiene límites, se puede dar muchísimo. Incluso se puede dar como la ofrenda aquella de las 2 blancas, de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Y esa es una ofrenda. Y que el Señor la exaltó y le dijo, ustedes dan lo que les sobra, pero ella dio de todo. ¿Por qué, hermano? Porque la ofrenda no tiene límites. Y lo que Jesús resaltó fue el amor con el que ella estaba dando. Los otros, aunque tal vez dieron más en cuanto al factor, digamos, monetario del billete que metieron, digamos, pero ella terminó dando más porque dio todo. Ella dio todo lo que tenía. Y los demás dieron lo que les sobraba. Esa fue la diferencia. Hay quienes ofrendan, hermano, por ejemplo, se me viene este ejemplo, digamos, una ofrenda ante los ojos de Dios de 10 quetzales, ante los ojos del hombre, 10 quetzales puede ser poco, pero si esos 10 es lo único que tiene esta persona y ella dice, pues yo voy a dar todo lo que tengo, y viene otra persona y da un billete de a 100, pero tenía 1000 quetzales, por ejemplo, él dio lo que le sobraba, la otra dio todo, aunque la otra solo haya dado 10 quetzales, me voy a entender. Dios lo que mira es el corazón, amén. Sigamos. Hablando, sí, del factor económico, de dinero. Éxodo 35:29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Es importante que veamos, mi hermano, que la ofrenda es voluntaria. Aquí lo resalté. Hermano, la ofrenda es voluntaria. El diezmo, el Señor dijo, traed los diezmos. Ahora la ofrenda es voluntaria. Pero, eso sí, tengo que poner el equilibrio. Dice el Señor en su palabra, no te presentarás delante del Señor con manos vacías. Amén. O sea, ese es un equilibrio, algo bien interesante que debemos de ponerle bastante atención. Porque dice, como no es voluntaria, yo no doy nada. No. Porque dice la Biblia, honra a Jehová, va con tus bienes. Amén. Y no te vas a presentar con las manos vacías. Siempre debes de traerle algo a Dios. Amén, mis hermanos. Voluntariamente. No por obligación. Ahí lo decía. Aquí dice, miren, no por obligación. Amén. Dios mira el corazón, ¿verdad, mis hermanos? En Génesis 4:4 dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Interesante esto, ¿verdad, hermano? Porque no solamente Dios mira la ofrenda, sino el corazón que trae el que está ofrendando. Porque aquí lo vemos claramente. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que cuando Abel presentó su ofrenda, lo primero que Dios le vio fue el corazón y después
lo que él traía. Y en el verso 5 dice, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Vio a Caín, vio su corazón y después vio la ofrenda. Entonces aquí el punto, mi hermano, es que Dios mira el corazón en la condición en que estamos presentándonos delante de Dios y cómo estamos dando la ofrenda. Dios mira, es interesante, hermano, cómo nos presentamos delante de Dios, porque efectivamente, amén, la ofrenda es importante que la demos y que la demos sin mezquindad, con liberalidad, pero también en qué condición la estamos dando. El corazón, Dios lo mira. Aquí lo vemos claramente. Amén, mis hermanos. Aleluya. También miramos en este ejemplo de Mateo 5:23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, estás presentando ofrenda, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero. O sea que ahí Dios está viendo también cuál es la condición en la que nosotros estamos ofrendando. Reconcíliate. Hermano. Eso habla, hermano, de hermanos que están peleando. ¿Cómo irá a recibir Dios una ofrenda de un esposo que está peleando con la esposa? Que se acaban de, hasta uno de ellos le pegó al otro y después llega a ofrendar. Aquí dice, no porque en el momento de la ofrenda, es que es importante, mire, por la relación esa, vas a ofrendar, pero estás mal con alguien. No, ve y ponte a cuentas, porque el Señor mira tu corazón. O sea, mire qué delicado es la ofrenda, porque Dios mira la condición de nosotros. Yo en algún momento decía, hermano, ¿qué pasará con aquella ofrenda de aquel esposo que le acaba de pegar a la esposa y después se fue a alabar a Dios, a adorar a Dios? Y después, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. ¿Cómo recibirá ese diezmo? ¿Cómo recibirá esa ofrenda del Señor? No, dice el Señor, si traes una ofrenda y sabes que alguien tiene algo contra ti, este es otro punto interesante. No que yo tenga algo contra él, sino sabes que otro tiene algo contra mí. Wow, reconcíliate primero. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así como quien dice, ponte a cuenta, limpia tus manos, limpia tu corazón y te voy a recibir tu ofrenda. La verdad, qué tremendo. Aún para orar, tiene que estar bien para que las oraciones sean escuchadas. Sí, porque también Malaquías lo dice. No te estoy recibiendo tus oraciones, le dice. No he recibido tus ofrendas, porque tu esposa viene a derramar lágrimas sobre el altar y viene a quejarse. Yo no voy a recibir tus ofrendas. Yo no recibir tus oraciones. Interesante eso, hermano. O sea que la ofrenda va muy de la mano con cómo estamos en nuestro corazón internamente. Amén. Dice entonces, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, pero el punto aquí es, hermano, el tema de la ofrenda. Una ofrenda agradable tiene que venir también de estar en paz con nuestros hermanos, estar en paz con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, estar en paz con nuestros seres queridos. Amén. Es difícil, hermano, no, así que yo lo estoy enseñando, pero está cardíaco, hermanos. Sigamos. Éxodo 35, 22. Dice, todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro,
Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Pero ¿cómo la presentó? Con un corazón generoso. Con corazón generoso. ¿Qué es un corazón generoso? Es un corazón que da, hermano, con libertad. Es un corazón que aprendió a estirar su mano. Como aquí hemos visto el ejemplo de aquellos que al Señor les sanó de la mano seca, que no podían extender, que no podían dar. Entonces, que Dios nos sane nuestras manos, hermano, que Dios nos sane nuestro brazo para que lo podamos extender, no para pedir, no, porque es mejor dar que recibir, hermano, sino para que seamos generosos y demos. Ahí en Malaquías 2:13 es lo que te estaba diciendo, de que una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. No aceptará, Malaquías 2:13, no las aceptará. Y se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal Leal con la mujer de tu juventud. Santo Dios. Hiciste un pacto. Santo Dios, hermano. O sea, hermano, que ahí está hablando Malaquías 2:13 de que el Señor no recibe las ofrendas por la condición de ese varón. ¿Por qué? Infidelidad. Porque había infidelidad. Dios bendito. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Y cuando hablamos de infidelidades, no solamente en el área sexual, sino aquel que no provee para su casa es un infiel, dice también Amén. la Biblia, hermano. Amén. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Dios no recibe las ofrendas de alguien infiel, hermano. Desleal. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Mire qué delicado es lo de ofrendar y diezmar. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Aquí, hermano, hablando de la ofrenda, tenemos que entender que al Señor se le da con una buena actitud, hermano, no de mala gana. Así como que, ahí está para que me dejen estar molestando el hermano del alfolí o la hermana. O para que mi mamá no me diga nada. No, hermano, ofrendemos con una buena actitud. No de mala gana, ni por obligación. Es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que a veces nosotros, depende de donde vengamos, antes de llegar a Cristo, veníamos dañados. A la hora de dar, veníamos dañados y nos habían enseñado que lo que se le daba a Dios eran limosnas. Y a Dios no se le da limosnas, a Dios se le da lo mejor. A Dios yo le he hablado a mis hermanos y le he dicho, miren hermanos, incluso hasta para ofrendar, hay que dar bonitos billetes, no aquellos que ya no sirven, hermano. Como ya no me lo recibieron, lo voy a meter en el alfolí. Eso está dándole a Dios. Eso le está dando. Una vez, hermano, alguien metió la mitad de un billete, hermano, en el alfolí. Ese no sirve. La mitad de un billete, hermano. Peor si fue para el domingo. La mitad en el primero y la mitad en el segundo. La gran. Entonces, mi hermano, no es de mala gana. No porque de tal manera amó. Es que aquí tiene que ver con el amor que nosotros le tengamos a Dios. Hermano, una pregunta. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto le debemos nosotros a Dios? Todo se lo debemos a Dios. Entonces debemos de ser agradecidos. Debemos de ver, debemos de valorar el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, y poder tener una buena actitud, no de mala gana. Aleluya. Juan 3:16, de tal manera
amó Dios al mundo que dio. El factor amor es clave, hermano. Amén. El factor amor es clave. Ya, creo que ya se me terminó el tiempo. Conclusión. Ageo 2:8. Dios no necesita de nuestro dinero, hermano. El Señor dice, mía la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Hermano, aquí la pregunta es, ¿por qué es que, hermano, se diezma y se ofrenda cuando Dios no necesita de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos quiere enseñar a obedecer, Dios nos quiere enseñar a honrarlo, Dios nos quiere sanar nuestro corazón de toda avaricia, de toda mezquindad. Por supuesto, que aquí en la tierra sí nos bendicen los diezmos y las ofrendas, porque nos sirven para poder cubrir el presupuesto y poder pagar digamos, la responsabilidad que tenemos de los recibos y todo el alquiler. Pero Dios en sí, Dios no necesita de nuestro oro ni de la plata. Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Él es el dueño de todo. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere enseñarnos a nosotros cómo honrarlo. Amén. Ok, Mateo 17:27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, eso fue cuando iban a entrar al templo, te recuerdas, el Señor con sus discípulos, y les pidieron un impuesto. Y dice, sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar y echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter, y tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué nos está hablando eso? Que así como le pedían un impuesto al Señor para entrar al templo, ahí lo que yo veo es la palabra responsabilidad. Que el Señor le dijo a su discípulo, mira, sí, vamos a pagar el impuesto y vamos a respetar las leyes terrenales. Eso nos habla de responsabilidad, hermano. Tanto nosotros tenemos responsabilidades en la tierra, pero nuestra mayor responsabilidad es con Dios. Habla de la palabra responsabilidad. Dáselo por ti y por mí. Éxodo 25:2. Di a los israelitas que me traigan ofrendas. Vosotros las recibiréis para mí, de todo aquel que las ofrezca de buen corazón. Entonces, hermano, aquí ya no lo resalté. La ofrenda se da con buen corazón, no de mala gana. Amén. El diezmo sí tiene un límite, es el 10%. La ofrenda no tiene límites. Amén. Entonces, yo estoy terminando, mis hermanos. No sé si hubieron más preguntas. Ya no. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se haga rema esta palabra, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, en esta preciosa noche venimos delante de ti, mi amado Dios, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de haber podido recibir, Señor, este tema, Señor, magistral, que con respecto al diezmo y las ofrendas, Señor, entendemos, Padre, que el diezmo es por fidelidad, la ofrenda se da por amor. Al final, Señor, creo que tanto el diezmo y la ofrenda también se tienen que dar con amor, Padre, de buena gana, no por obligación. Pero te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a poder
tener un corazón sensible, tener un corazón libre, Padre, tener un corazón, Padre, que pueda, Señor, darte con liberalidad, darte porque en primer lugar deseo agradarte, porque reconozco, Señor, que tú eres mi Dios y que todo lo que yo tengo, de lo recibido de tu mano, también de eso voy a dar, porque todo lo que tengo viene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que por favor nos ayudes. Danos un espíritu de temor de Dios para que podamos honrarte con nuestros diezmos, honrarte con nuestras ofrendas, Señor. Que lo hagamos no por obligación, no de mala gana, sino lo hagamos en primer lugar por obediencia, después por amor, Señor. Que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos por amor a ti, Señor, porque te queremos agradar, porque queremos ser fieles a ti, Señor, y entendemos que el diezmo es tuyo. El diezmo es tuyo, el diezmo te pertenece a ti. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes a que podamos ser fieles, Padre. Y si alguno no tiene trabajo, Padre, provéele trabajo, provéele de una fuente, Señor, de bendición para que ellos puedan experimentar, Señor, ese pasaje de Malaquías. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, por favor, Padre, abre puertas de bendición, Señor. Y te pedimos, Señor, también que reprendas al devorador de nuestras economías. Señor, yo sé que hay gente fiel, Padre. Sé, Señor, que en el rebaño encontramos gente fiel. Y yo te pido, Señor, que a ellos se les sea reprendido el devorador. Y al que no ha sido fiel, Padre, manifiéstate a sus vidas. Hazles entender la bendición que tiene la obediencia, Señor. Por favor, Padre. Y reprende sobre todo al devorador, Señor, de nuestras economías, Padre. Gracias, Padre, te damos. Gracias, papito lindo. Enséñanos a ofrendar con liberalidad. Enséñanos a ser fieles con nuestros diezmos, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que me haya dado a entender. Pido disculpas por ese inconveniente técnico que hubo. No sé qué fue lo que pasó. Se fue la señal totalmente. Tuvimos que ahí ver cómo le hacíamos, pero hermano, que Dios te bendiga, que el Señor quede contigo y te invitamos para el viernes. Tenemos nuestro servicio escatológico mañana, el sábado hay damas a las 9 y el domingo nuestros 2 servicios de Santa Cena. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga y un abrazo, mis hermanos.